Biología celular y molecular, Unidad 2. Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Trabajo presentado por Angélica Garay Ortiz. Trabajo presentado a Mayerly Paredes Adila, de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Programa Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnóstica, octubre de 2018. Biomoléculas orgánicas. Son una molécula con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos. Podemos clasificarla en 4 grandes grupos: glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los tipos de biomoléculas podemos encontrar los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos más conocidos se encuentran en la sangre del cuerpo humano. Como lo dice su nombre, se encuentran en las frutas. La glucosa es la sustancia muy difundida tanto entre los vegetales como entre los animales. Forma parte de muchos disacáridos y polisacáridos. Es la importante fuente de energía de las células en la sangre. Y las fructuosa, sustancia muy difundida entre las plantas, sobre todo en los frutos y en la miel. En los monosacáridos son los sillares estructurales de los carbohidratos. Los polisacáridos son sustancias de alto peso molecular construidas de centenas y miles de monosacáridos de sustancias. Y los disacáridos es la unión de los monosacáridos por medio del enlace glicosídico. Los carbohidratos. Los carbohidratos son un tipo de biomoléculas, también llamadas glúcidos o hidratos de carbono. Forman un extenso grupo de sustancias compuestas de carbono. Las características bioquímicas de los carbohidratos. Desde el punto de vista químico, los carbohidratos son polihidroxialdehídos o acetonas y sus polímeros y existen en 3 grandes categorías, como ya las habíamos mencionado: polisacáridos, oligosacáridos, monosacáridos, y se le llama carbohidrato de estructura química. Su función principal en los carbohidratos, ya que son una fuente energética y sirven como combustible para el cuerpo humano. La energía derivada de la degradación de los carbohidratos es utilizada finalmente para potenciar la contracción muscular. Los carbohidratos son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. El cerebro utiliza la glucosa sanguínea como combustible casi exclusivamente y esencialmente no tiene depósito de dicho alimento. Las funciones principales de los carbohidratos es suministrarle la energía en el cuerpo, almacenamiento de glucógeno y almacenamiento de glucógeno convertida en grasa, que sirve para favorecer el funcionamiento adecuado del intestino. Los carbohidratos primarios para la contracción muscular son los nutrientes más importantes para el rendimiento de los atléticos. Las reservas de carbohidratos en el cuerpo son limitadas. Cuando estas reservas se agoten, es posible que el atleta experimente fatiga. ¿Qué alimentos encontramos? Lo encontramos en las frutas, los cereales, las papas, las pastas, la miel y las harinas. Los carbohidratos se clasifican de acuerdo al número de unidades de azúcares, la localización del grupo carbonilo y el número de átomos de carbono de triosas. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajo. Además,
Pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Todo lo que entra y sale, de las cuales tienen que atravesar las barreras lípidas que forman la membrana celular. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, lípidos complejos y lípidos isoponeicos. Dentro de los lípidos simples encontramos los glicéridos y la cera. Dentro de los lípidos complejos encontramos los glucolípidos y los fosfolípidos, y entre los lípidos isoponeicos encontramos los esteroides y las carotenoides. En las ceras se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol. Tienen un fuerte carácter hidrófobo y forman láminas impermeables que protegen muchos tejidos y formación. Los lípidos complejos son lípidos saponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre y un glucéido. El punto de fusión depende de la longitud de la cadena del número de dobles enlaces, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, y los grasos insaturados tienen una o varios enlaces dobles. Los lípidos isoprenoides son ácidos grasos y los glicéridos, unión de ácido graso y glicerol. Los triglicéridos son grasas neutras más abundantes con gran resistencia. Los esteroides y los carotenoides. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Frederick Mister en 1869. La información genética o genoma está contenida a las moléculas llamadas ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Son ellos practican una u otra manera la síntesis de proteínas, entre ellos el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El mensajero consiste en la molécula lineal nucleótidos cuya sustancia se basa en la complementaria o porción de secuencias de la base del ARN. El ribosomal, este tipo, es una vez el transcriptor, pasa por el nucleolo donde se unen las proteínas. Y la diferencia que hay entre ARN y ARN es el peso molecular del ADN es generalmente mayor al ARN. El azúcar del ARN es ribosoma y del ADN es desoxirribosoma. Las proteínas. Las proteínas son moléculas más complejas y se encuentran en los seres vivos, pero a la vez desempeñan un papel fundamental para la vida. El nombre proteína proviene de la palabra griega proteios, que significa primarios, por la cantidad de formas que pueden tomar. Químicamente son polímeros de elevada masa molecular cuyos monómeros son los aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes a las cuales las constituyen. ¿Cómo se forma una proteína? Una proteína se forma por medio de la reacción química de condensadas de aminoácidos. En estas reacciones, cada par de aminoácidos se une, eliminando una molécula de agua.
¿Dónde podemos encontrar las proteínas? Las proteínas, los alimentos más ricos en proteínas son la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados, las leguminosas y las frutas. Pero en realidad todos nuestros alimentos en su estado natural comprenden proteínas. Las podemos clasificar por fibrosas, globulares y mixtas. La función de las proteínas pueden ser en su función enzimática. Las proteínas con función enzimática son más numerosas y especializadas, actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. La función estructural. La función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras como las membranas de las células, otras como el colágeno, la elasticidad y la querarquina, permanente de la elasticidad. La función hormonal. Algunas hormonas son de naturalezas proteínicas como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre o en las hormonas. Y la función transportadora. Esta función hace parte de las membranas biológicas y actúan transportando sustancia de un lado a otro de esas membranas. Otras transportan sustancias a través de los fluidos biológicos como la hemoglobina, que transporta oxígeno a través del citoplasma de la célula. La función del movimiento. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así la contracción del músculo resulta la interacción entre dos proteínas, lectina y miosina. La función de la reserva. La ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactosa albúmina de la leche y la gliadina de grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen una reserva de aminoácidos para el futuro y el desarrollo del embrión. La función reguladora. Son materias primas para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas que llevan a cabo la reacción química que se realiza en el organismo. Las fuentes de proteínas pueden ser dietéticas y vegetales. Y se dicen que sus proteínas son incompletas. Por ejemplo, la mayoría de las leguminosas típicas crecen en 4 aminoácidos, incluyendo el aminoácido esencial timetionina. Le hayan servido de mucha satisfacción y de mucha enseñanza mi investigación. Muchas gracias.